Bien, página 17 tenemos. ¿Sí? Página 17. Bueno, anteriormente habíamos estado trabajando con la actividad número 7, que era ver si la potenciación de alguna manera podía llegar a distribuirse con respecto a la suma o a la resta, ¿bien? Vamos a hacer algún cálculo de estos, como para ver que no se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación, de la potencia respecto a la resta o a la suma. Vamos a hacer el K y el L, vamos a marcar esos dos como para hacer, y ahí tenemos, por ejemplo, 4 al cubo menos 2 al cubo. 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4, ¿bien? 4 por 4 dijimos que es 16, y 16 por 4, eso va a quedar que es 64, ¿bien? Y tenemos que restarle a eso 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2 va a quedar 4, y 4 por 2 va a quedar 8. Y ahora directamente hacemos esa diferencia, ¿bien? Esa resta. Ahí se ve un poquito mejor el signo menos. Entonces tenemos 64 menos 8, ¿bien? Menos 8 nos va a quedar que es ¿cuánto? ¿Cuánto nos queda ahí? 56. 56. Muy bien, excelente. Y ahora, bien, tenemos ahora, fíjense que hay un paréntesis. Entonces, ¿qué significa? Primero hay que hacer esa resta, ¿sí? 4 menos 2, lo cual nos va a quedar que es 2, y eso va a quedar elevado al cubo, ¿bien? Eso va a quedar elevado al cubo. Entonces me queda que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Y efectivamente los resultados que nos están dando son distintos. Así como pasa con la resta, también pasaba con la suma. Lo habíamos visto con los ejemplos de acá en el medio anteriormente. Y habíamos comentado que la potencia no era distributiva con respecto a la adición y a la sustracción. ¿Bien? Habíamos comentado eso, que la potencia, vamos a indicarlo, vamos a escribirlo de vuelta, no es distributiva con respecto a la suma, ¿sí? Que habíamos comentado que le íbamos a llamar adición ahora, y o sustracción, ¿bien? Que era la resta. ¿Bien? Así lo íbamos a indicar ahora. Que la potencia no era distributiva con respecto a la adición y sustracción. Y vamos a practicar alguno más. Vamos a ver qué pasa con la división. Vamos a ver qué pasa también acá con el K y el L. A ver si nos dan el mismo resultado o no. Tenemos 10 al cubo dividido 2 al cubo. ¿Bien? 10 al cubo es hacer 10 por 10 por 10, lo cual nos queda que 10 por 10 es 100. Y luego tenemos 100 por 10, nos queda que es 1000. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a poner 1000. Y eso lo tenemos que dividir por 8 al cubo, perdón, 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2 va a quedar que es 4, y 4 por 2 nos va a quedar que es 8. Cuando hacemos esa división, 1000 dividido 8, nos queda que es 125. ¿Bien? Y ahora nos dicen, bueno, hacemos casi lo mismo, pero ¿por qué casi lo mismo? Porque primero hay que dividir y después elevar al cubo. ¿Bien? Entonces tenemos 10 dividido 2, va a quedar que es 5, y el 5 queda elevado al cubo. Y tenemos ahora 5 por 5, va a quedar que es 25, y 25 por 5 es 125. Y en este caso, sí vamos a indicar que la potencia se puede distribuir con respecto al producto y al cociente. Eso es lo que más o menos habíamos hablado en el encuentro anterior. ¿Bien? Vamos a entonces decir que la potencia es distributiva
con respecto al producto y o cociente. El producto es la multiplicación y el cociente la división. ¿Bien? Bueno, eso es lo que habíamos conversado en el encuentro anterior. Y tenía que suceder que el A y el B, por ejemplo, tenían que dar el mismo resultado, el C y el D también el mismo, el E y el F el mismo resultado, el G y el H el mismo resultado, y el I y el J el mismo resultado. Tenían que dar iguales, ¿sí? Haciéndolo de dos formas distintas, teníamos que arribar al mismo resultado, cosa que no iba a pasar en el anterior. Entonces, ya viendo esto, podemos pasar al punto siguiente, al 9, que dice, resuelve cada una de las siguientes sumas algebraicas con operaciones combinadas. ¿Bien? Entonces, vamos a practicar algunas de estas, a ver cómo nos va. Vamos a practicar, por ejemplo, el A. Vamos a hacer, a ver si podemos resolver este. Y lo vamos a hacer en la pizarra, ¿sí? Así que ahora les voy a comentar aquí en la pizarra. Bien, vamos a hacer la actividad 9 y el ítem A. Bueno, no se asusten que han aparecido unos símbolos nuevos, ¿bien? Esos símbolos nuevos solamente me están indicando que está elevado, ¿bien? Esos símbolos nuevos solamente indican que está elevado. Los voy a borrar y los voy a colocar de vuelta. Bien. Bueno, en todo cálculo combinado, lo primero que hay que hacer es separar en términos, ¿sí? El primer paso que se hace es separar en términos. ¿Cómo voy a separar en términos? Tengo que tener en cuenta los signos más y los menos, siempre y cuando estos signos estén fuera de los paréntesis, ¿bien? Siempre y cuando estén fuera del paréntesis. Entonces, un primer término va a ser, por ejemplo, el 3 al cuadrado. Otro segundo término va a ser desde el 2 junto con el paréntesis. Otro término va a estar del 2 al 4, ¿bien? Donde dice 2 por 4, y otro término el 10 a la 0. ¿Bien? Ahí tengo 4 términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a resolver lo que hay en cada uno de esos términos, ¿bien? Y para comenzar a resolver lo que hay en cada uno de los términos, vamos a poner primero el signo igual, ¿sí? Para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba, pero ya resuelto. Entonces tenemos, primer término, tenemos 3 al cuadrado. Es hacer 3 por 3, ¿bien? Atentis acá que es 3 por 3, no 3 por 2, ¿bien? Porque a veces uno se marea y ve ese 2 ahí dando vuelta. Por eso es importante que las potencias las escribamos siempre con un número chiquitito arriba, ¿bien? Para no confundirnos con un 3 por 2, por ejemplo. Acá me dice que es 3 por 3. Y 3 por 3 queda que es 9. Así que directamente puedo colocar el 9 ahí, ¿bien? Lo siguiente, vamos a poner el 2, lo vamos a bajar tal cual como está. No vamos a hacer nada con ese 2 todavía. Y tenemos un 2 y al lado un paréntesis. Cuando no haya nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar. Bien, entonces vamos a poner el signo por. ¿Por qué? Porque vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, que es 3 más 1, y el paréntesis va a desaparecer, ¿sí? Porque me va a quedar de ese paréntesis un solo número. Entonces vamos a poner ahora que 3 más 1 va a ser 4, y eso queda multiplicado por el 2. Bien, ahora tenemos menos 2 por 4, que eso es 8. Y ahora hay que sumarle, ¿bien? 10 a la 0. Acá tengo que aplicar una de las reglas, ¿bien? Una de las reglas de la potencia, donde decía lo siguiente, que todo número elevado a la 0 era siempre 1, ¿bien? Y luego coloco el igual. Ahora vamos a ir abajo,
¿Bien? Pregunta del millón acá. ¿Puedo hacer 9 más 2? ¿Puedo hacer eso? No, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Porque el 2 está multiplicando al 9. Entonces, el 9 lo bajo como está, y a eso después le tendré que sumar ese 2 por 4, lo cual es 8. ¿Bien? Y lo demás lo voy a bajar como está. No voy a poder hacer nada todavía. ¿Sí? En ese cálculo combinado me está quedando lo siguiente. Me está quedando que 9 más 8 menos 8 más 1. ¿Bien? Eso es lo que me quedó. De cada término que tenía al comienzo, tenía 4 términos. ¿Bien? Tenía 4 términos. Entonces, el objetivo principal era que de esos términos me quedaran, ¿sí?, un solo número. Profe, ¿Qué? ¿en qué página era? Página 17 estamos. Listo, gracias. Acá puedo aplicar una propiedad que se llama propiedad cancelativa. ¿Por qué puedo aplicar esta propiedad cancelativa? Lo voy a escribir. Vamos a aplicar cancelativa. ¿Bien? ¿Qué me dice la propiedad cancelativa? Que voy a poder cancelar dos términos siempre y cuando esos términos estén con signo contrario. ¿Bien? Esta propiedad va a permitir cancelar términos con signo contrario. ¿Y dónde tengo términos con signo contrario? ¿Aparece esto? Sí, aparece. Fíjense que tenemos un 8 que está sumando y un 8 que está restando. ¿Bien? Entonces, en ese caso, voy a poder cancelar, los voy a poder quitar. ¿Sí? Entonces, los voy, como quien dice, a tachar. Voy a tachar el signo con el número, y al tachar el signo con el número, ¿qué me está quedando? Me está quedando solamente, ¿bien? Solamente me está quedando el 9 más 1. Vean que me quedó un 0. 9 más 1, ¿bien? Está quedando 9 más 1. Y ahí directamente ya puedo hacer el cálculo, lo cual me queda que es 10. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cancelado los 8? Bien, si no lo hubiera cancelado, me hubiese quedado 9 más 8, 17. 17 menos 8 me queda 9, más 1, 10. Me queda el mismo resultado, ¿sí? Entonces, aplicar la propiedad cancelativa me sirve, ¿por qué? Porque hago menos cuentas, ¿bien? Y una vez que llego al resultado, lo voy a recuadrar, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro de ahí. Vamos a agarrar, por ejemplo, el B. Vamos a ver qué pasa con el B. En el B tenemos lo siguiente. Me dice así. 2 por 3, perdón, 2 por 5 aparecía primero, 2 por 5 y después por 3. ¿Sí? Después me dice menos 3 al cubo. 3 elevado al cubo, ¿sí? Y a eso después le sumamos 8 al cuadrado, y luego tenemos que restarle 1 a la novena, ¿sí? O 1 elevado a la 9. Así que ahí les voy a escribir el 9 que tiene el 1 como exponente. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya tengo el cálculo puesto como está. ¿Qué voy a hacer en primer término? ¿Sí? Siempre que tengamos un cálculo combinado, lo primero que hacemos es separar en términos. Entonces, ¿cómo voy a separar en términos? Voy a separar teniendo en cuenta los signos, más y menos. Siempre de esa manera. Bien, entonces, tengo un primer término que es el 2 por 5 por 3. Eso es un primer término. Otro término va a ser el 3 al cubo.
otro término va a ser el 8 al cuadrado, y otro término va a ser el 1 a la novena. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahí tenemos 4 términos, ¿bien? Tenemos 4 términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a la segunda parte de cuando comienzo a resolver un cálculo combinado. Vamos a indicar el signo igual y vamos a resolver lo que haya en cada término. En el primer término tenemos 2 por 5 por 3. Lo puedo hacer de una, ¿sí? Tenemos 2 por 5, me queda que es 10, y después 10 por 3 va a quedar que es 30. Bien, a eso le tenemos que restar el 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3, ¿bien? ¿Lo puedo hacer ahora de una, a ese cálculo? Sí, sí, podemos ya saber cuánto es 3 al cubo. Una que tenemos las tablas de potencias completas. Y la otra es decir, bueno, si tengo 3 al cubo es 3, por 3 me queda 9, y 9 por 3, 27. Entonces directamente puedo poner ya 27. A lo cual le voy a sumar ahora 8 al cuadrado, ¿bien? 8 por 8. Fíjense que el 2 está chiquitito arriba, por eso sé que es 8 al cuadrado. Lo tengo que multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, 8 por 8, ¿cuánto queda? 64. Y a eso le voy a restar el 1 a la novena. Y acá puedo aplicar una de las reglas de la potencia. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Y ahí ya después coloco el igual. Fíjense que ahora, de cada término, me quedó un solo número. Entonces ahora recién voy a poder empezar a juntar. Detalle importante. Siempre que empiece a juntar los términos en un cálculo combinado, lo voy a empezar haciendo de izquierda a derecha. No voy a hacer 64 menos 1, porque a veces uno se tienta de empezar por ese lado, por atrás. No, no. Vamos a empezar siempre a hacerlo de izquierda a derecha, ¿sí? Como de adelante hacia atrás. Así como uno va escribiendo, ¿sí? Como aprendió a escribir, tiene que resolver los cálculos combinados. Entonces, lo primero que se va a hacer, en este caso, es resolver o hacer lo que es 30 menos 27. Primero vamos a hacer, como quien dice, este cálculo. Es como si le pusiéramos, no sé, paréntesis, ¿bien? Que incluso lo podemos hacer todo de una, o bien por paso. Yo ahora lo voy a hacer por paso, pero podríamos hacerlo todo de una sin ningún problema. Tenemos 30 menos 27 en primer lugar, lo cual nos queda que es 3. A eso le tenemos que sumar 64 y luego restarle 1. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a colocar el igual de vuelta y vamos a hacer 3 más 64. ¿Sí? El resultado que me quedó de lo anterior, del 30 menos 27, le sumamos 64, lo cual queda que es 67. Y luego le vamos a restar el 1. ¿Sí? Y ahí ya como me quedaron 2 numeritos, ¿bien? Los junto y terminaría 67 menos 1, 66. ¿Bien? Y ahí ya termina nuestro cálculo, ¿sí? Cuando termina, ¿qué hacemos? Le hacemos, digamos, un recuadrito al número para indicar que ese es el resultado final. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer alguno más de este. Por ejemplo, el D. El D. Vamos a ver qué pasa con el D. En el D. Vean ustedes que tiene 5 al cuadrado. Hay un paréntesis ahora y aparece 3 al cuadrado menos 2 al cubo. Cierra el paréntesis y tenemos más 5 elevado al cubo menos 6 al cuadrado. Eso es nuestro cálculo combinado. ¿Bien? ¿Qué hacemos en principio? Lo que hacemos
en todos los otros cálculos que hemos hecho, ¿bien? Separar en términos. Tengo términos ahora un poquito más grandes, ¿bien? Tengo términos un poquito más grandes. Por ejemplo, este que va desde el 5, a ver, desde el 5 hasta que termina el paréntesis, otro término que va, que es el 5 al cubo, y otro término que es el 6 al cuadrado, ¿bien? Tengo 3 términos ahora, ¿bien? Y dentro del paréntesis podría identificar como términos un poquito más chiquitos el 3 al cuadrado y el 2 al cubo, ¿bien? Esos serían subtérminos, términos más pequeños. Ya tengo separado en términos. ¿Cómo sigue ahora la situación esta? Bien, va a seguir así. Vamos a colocar el igual y vamos a resolver ese 5 al cuadrado, ¿sí? Que es hacer 5 por 5, lo cual va a quedar que es 25, ¿bien? Vamos a poner el paréntesis. No hace falta que ponga el signo por, ¿bien? Total, ya tengo el paréntesis y sabemos que si tengo un número y un paréntesis, ahí se está multiplicando, ¿bien? ¿Qué tenemos ahora? 3 al cuadrado. ¿Qué es hacer 3 por 3? Hice 3 por 3, vamos a decir que es 9. Luego vamos a restar el 2 al cubo, que es hacer 2 por 2 por 2, ¿bien? Y tenemos 2 por 2 es 4, y 4 por 2, 8. Entonces, vamos a colocar el 8. Cerramos el paréntesis, y ahora tenemos 5 al cubo, ¿bien? 5 por 5 por 5. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿bien? 5 por 5 va a ser 25, y 25 por 5 me da que es 125. Entonces ponemos 125. Y luego tenemos que restar 6 al cuadrado, que es hacer 6 por 6, ¿bien? Y 6 por 6 queda que es 36, ¿bien? Primera parte ya la hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir resolviendo lo que podamos ir resolviendo, ¿sí? ¿Podría ser el 125 menos 36? No, porque eso está como al final. Y siempre voy de izquierda a derecha resolviendo, ¿sí? Junto lo primero con lo que va siguiendo. Y acá primero tengo que resolver ese 25 que multiplica el paréntesis. Entonces, voy a bajar el 25, y como ahora lo del paréntesis ya lo puedo resolver y me va a quedar un solo número, ¿bien? Puedo indicar o puedo poner 25 por lo que me quede. 9 menos 8 me queda que es 1, así que ahí lo coloco. Después pongo más 125 menos 36. Y coloco el igual. Y ahora vamos abajo. Comenzamos de vuelta con el igual. Los cálculos combinados comienzan siempre con el igual y terminan con el igual en los pasos intermedios. ¿Bien? En los pasos intermedios, que son los que estoy poniendo en color azul, son pasos intermedios y comienzan y terminan con el igual. Tenemos entonces 25 por 1 va a quedar que es 25, a lo cual le voy a sumar ahora 125, y luego le vamos a restar 36. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer ahora? O bien hago el cálculo todo de corrido, todo de movida, o bien voy haciendo paso por paso. Eso se puede hacer, ir haciendo paso por paso. ¿Bien? A veces es recomendable, por lo menos al comienzo, ir haciendo paso por paso. Y después, ya cuando uno está un poco más canchero y se puede jugar un poquito más, lo puede hacer todo de una. Yo ahora lo voy a hacer paso por paso. ¿Bien? Entonces tenemos 25 más 125, me queda que es 150. Y a eso le restamos 36. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer el 150 menos 36, lo cual queda que es 114. Y ahí ya terminó. Ese resultado lo vamos a recuadrar, ¿sí? Porque ahí ya terminó nuestro cálculo combinado. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer el G. ¿Bien? El G. Que tiene dos términos, tiene el G, pero
tiene algo a tener en cuenta. Vamos a poner así, G. Y tenemos, tiene corchetes el G, ¿bien? Tiene corchetes. Y aparece un corchete que abre, un paréntesis. Dentro de ese paréntesis tenemos 4 menos 2. Cierra el paréntesis. Hay un puntito que podría no estar, ¿sí? Tranquilamente podría estar esto. Bien, podría estar un paréntesis pegado con el otro. Y ya sabemos que eso se está multiplicando, ¿bien? Si no me pusieran o no pusieran ahí el puntito, sabemos que se está multiplicando. Así que si no aparece, no se hagan ningún problema, porque ya sabemos que hay una multiplicación. A veces pasa que dicen, no tengo ningún signo, ¿qué va entre medio? Bueno, cuando no hay signos, por lo general, es un por, ¿bien? O también puede pasar que uno se haya olvidado de poner el signo, ¿bien? Eso puede ser factible. ¿Qué vamos a hacer ahora una vez que tenemos el cálculo? Vamos a separar en términos, ¿sí? Vamos a separar en términos y acá vamos a tener 2 términos nada más. Uno que va a ir que es todo el corchete, ¿bien? Y otro término que es el 10 al cuadrado. Esos son los términos que van a aparecernos. Entonces, ¿cómo vamos a continuar? Vamos a poner el signo igual, ¿bien? Vamos a abrir el corchete, por ahora, porque me dice que hay un corchete, y vamos a ir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Tenemos 4 menos 2, va a quedar que es 2, ¿bien? Y ya el paréntesis no lo coloco, ¿por qué razón? Porque me quedó un solo número de ese paréntesis, ¿bien? Y ahora eso lo voy a multiplicar por lo que me dé el otro paréntesis. 4 más 2 va a quedar que es 6. Y ahí cierro el corchete. Pero no me olvido que ese corchete estaba elevado al cuadrado. Así que coloco el cuadrado. Bien, menos 10 al cuadrado, que es hacer 10 por 10, ¿sí? Y 10 por 10 me queda que es 100. Así que ahí coloco el 100. Y voy con el igual. Paso siguiente. Arranco colocando el igual y ahora resuelvo lo que está dentro de ese corchete, ¿sí? Que es 2 por 6. 2 por 6 me va a quedar que es 12. Y no hace falta que coloque el corchete, porque me quedó un solo número. Pero me tengo que acordar que ese 12 está elevado al cuadrado. ¿Bien? Y luego deberé restarle el 100. Y voy con el igual. Vamos abajo. Tenemos 12 al cuadrado. Es hacer 12 por 12. ¿Bien? Y 12 por 12 me va a quedar que es 144. Menos 100. Profe, Sí. ¿qué significaba, qué se significaba el corchete? Es como una separación, como si fuera un paréntesis. Nosotros vamos a tener, en los cálculos combinados, vamos a tener paréntesis, corchetes y llaves. Por ahora vamos a trabajar con paréntesis y corchetes. Primero se resuelve lo del paréntesis y luego lo del corchete. Ese es el orden de prioridad, ¿bien? Para separar se usan paréntesis y corchetes, ¿sí? Entonces, acá en este caso, como tenía paréntesis, hubo la necesidad de decir, bueno, pero quiero ese producto, esa multiplicación la quiero toda al cuadrado. Por esa razón se puso un corchete para decir, bueno, es todo el producto elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y ahora después, bueno, ya para terminar, tenemos 144 menos 100, nos queda que es 44. Y ahí ya termina. ¿Qué hacemos con ese resultado? Lo vamos a recuadrar. ¿Bien? Y me quedó que es 44. Volviendo a la pregunta del corchete, ¿sí? Volviendo a esa pregunta del corchete, veamos que tenemos situaciones muy diferentes. Por ejemplo, si hubiera tenido, paréntesis, 4 menos 2, ¿sí?
cierra el paréntesis. Y eso me dice, bueno, multiplicalo por otro paréntesis que diga 4 más 2, bien, y cierra. Y eso está elevado al cuadrado. Ahí lo único que se eleva al cuadrado en ese caso es el segundo paréntesis, ¿bien? O sea, que esto, en definitiva, ¿cómo va a quedar? En definitiva, sería, por ejemplo, 4 menos 2, me queda que es 2, por 6, y el 6 queda elevado al cuadrado. Y ahí en ese caso, el único que se eleva al cuadrado es el 6, o sea que me queda 2 por 36, ¿sí? Ahí no estoy elevando al cuadrado todo el producto, ¿bien? Lo voy a poner separadito para que se vea mejor, ¿bien? Ahí no estoy elevando al cuadrado todo el digamos, todo el producto. Solamente estaría elevando al cuadrado el último paréntesis, ¿sí? El último, lo cual me iba a quedar después que era 72. Y es muy diferente a lo que me quedó que era 144. Otra cosa hubiera sido que apareciera algo así. Paréntesis, 4 menos 2, cierra S elevado al cuadrado por el paréntesis 4 más 2. ¿Bien? En ese caso el resultado va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque primero tengo que hacer 4 menos 2, que me queda 2, y eso elevado al cuadrado. Y después multiplicarlo por 4 más 2, que quedaba 6. Cuando voy ya abajo, me queda 2 al cuadrado, es 2 por 2 me queda 4, por 6. Y ese producto, si ustedes ven, el 4 por 6, me está quedando que es 24. Muy diferente al resultado que me quedó anteriormente, que era 144, ¿sí? Por eso es importante que presten atención a dónde hay corchete y dónde hay paréntesis, ¿sí? Este corchete me sirvió para indicar, bueno, a ver, quiero todo el producto al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá hicimos después 2 situaciones donde no tenía todo el producto al cuadrado, sino que había una parte al cuadrado, ¿sí? Un paréntesis al cuadrado. Son cosas muy diferentes, ¿sí? ¿Queda entendido ahora de por qué estaba el corchete ahí y qué hace el corchete? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, los demás cálculos los van a hacer ustedes, los van a desarrollar ustedes. Terminar si les quedó pendiente la actividad 7 y 8, y terminar el 9, ¿bien? Les va a quedar terminar con el C, el E y el F. Fíjense que en el F también tienen corchete, ¿sí? En el F también hay corchete. Vamos a ir al cuadernillo. Acá en el F también hay corchete, pero adentro hay un paréntesis, y está elevado al cuadrado el paréntesis ese. Entonces, primero hacen este 4 más 1 y lo elevan al cuadrado, después le restan el producto de 4 por 6, y una vez que hacen después esa diferencia, lo elevan a la quinta potencia. ¿Bien? Fíjense que acá también tienen un corchete, es parecido al G, nada más que acá hay una resta. En el G había un producto, 2 paréntesis con un producto. ¿Sí? Presten atención a esta situación. En el E tienen potencias a la 0 y a la 1. Y también tienen 1 elevado a la 15. Recuerden que todo número elevado a la 0, a 1, todo número elevado a la primera potencia nos da el mismo número, ¿bien? Y 1 elevado a cualquier potencia va a quedar que es 1, ¿sí? Y acá en este caso no está, pero si apareciera 0 elevado a cualquier exponente, va a quedar que es 0. Y el 0 la 0 no existe, no tiene sentido en nuestro conjunto numérico, ¿sí? En el que estamos trabajando, que son los naturales. ¿Bien? Después, bueno, aparecen lo que son las propiedades de la potencia, que ya hablamos de estas propiedades. La única diferencia que están de forma simbólica, ¿bien? Hablamos de que era distributiva con respecto a la adición
y a la sustracción, de que era distributiva con respecto al producto del cociente, y que no era conmutativa. Bien, habíamos conversado de eso, de que no era conmutativa, así que eso para que tengan en cuenta. Bien. Y la frase del día, yo soy, yo quiero, yo puedo conseguirlo. Bien, esta frase la recuadran, la marcan, que es muy, muy importante, básicamente para ustedes, ¿sí? De que son capaces de lograr todo lo que se propongan en la vida. Vamos a continuar resolviendo algunos cálculos combinados. Vamos a poner entonces cálculos combinados con potencias. Eso es lo que vamos a resolver en el día de hoy. Obviamente que son cálculos combinados con potencias, pero además van a tener sumas, restas y multiplicaciones. ¿Bien? Y el primer cálculo que vamos a resolver aquí, ¿sí? Vamos a ponerle así, A, y vamos a indicar, por ejemplo, 9 elevado al cubo, a lo cual le vamos a restar y vamos a abrir un corchete. Y vamos a poner así, 7 elevado al cuadrado, más, abrimos un paréntesis y tenemos 5 menos 2, y fíjense que ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y a lo cual le vamos a sumar un 4 elevado al cubo. Cerramos el corchete, ¿bien? Y ahí colocamos el signo igual. Bien, ¿qué es lo primero que se hace en todo cálculo combinado? Lo primero que se va a hacer en un cálculo combinado es separar en términos, siempre y cuando esos signos más o menos no estén dentro de un paréntesis o corchete. Entonces, términos, tengo este 9 al cubo, y luego tengo todo un gran término, que es todo este corchete, ¿bien? Lo que sí puedo pensar en una categoría un poquito más chica o inferior, que son subtérminos, ¿sí? Términos un poquito más chiquitos que van a ser lo que quede dentro de ese corchete, ¿bien? El 7 al cuadrado puede ser 1, otro va a ser el paréntesis de el 5 menos 2 al cuadrado, y otro va a ser el 4 al cubo, ¿bien? Bueno, continuando, ahora vamos a nuestro segundo paso, que el segundo paso va a ser como objetivo principal de cada término, ¿sí? Lograr tener un solo número. Entonces, vamos a comenzar poniendo el igual, ¿bien? De esa manera, vamos a indicar que lo que vamos a escribir ahora va a ser igual a lo de arriba, pero ya resuelto, ¿bien? Entonces tenemos 9 al cubo. 9 al cubo es hacer 9 por 9 por 9. A no confundirse con hacer 9 por 3, ¿bien? Fíjense que el 3 está chiquitito arriba, y eso es un exponente, ¿bien? Entonces, el exponente me dice cuántas veces debo multiplicar por sí misma la base. Entonces, tenemos ahí 9 al cubo, ¿bien? ¿Qué es 9 por 9? Me va a quedar que es 81, ¿sí? Entonces, ya no tengo más 9 por 9, tengo 81, y me queda 81 por 9, lo cual es 729. Así que ahí vamos a poner 729. Bien, vamos a continuar, vamos a colocar el signo menos, y vamos a poner o abrir el corchete, ¿bien? Y tenemos 7 al cuadrado, que es 7 por 7. 7 por 7 es 49, así que colocamos 49 ahí, y ahora sumamos ese paréntesis al cuadrado. Es todo el paréntesis al cuadrado, ¿sí? Todo el paréntesis. O sea que primero tengo que resolver el 5 menos 2, que va a quedar 3, y como me queda un solo número de ese paréntesis, no hace falta que vuelva a colocar el paréntesis. Pero lo que no me tengo que olvidar es de que colocar el exponente que tenía ese paréntesis, ¿bien? Y colocamos ahora más el 4 al cubo, ¿bien? 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4, ¿bien? 4 por 4 es 16. Entonces, ahora me queda así, 16.
16 por 4. Y 16 por 4 me queda que es 64. Vamos a cerrar el corchete y a colocar el signo igual. Y ahora vamos debajo. Volvemos a colocar el signo igual para decir que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba. Cada igual que coloquemos va a indicar que lo que vamos a escribir en ese renglón va a ser igual a lo que está arriba. Entonces, el 729 lo vamos a dejar igual como está. Y vamos a intentar resolver lo que está dentro de ese corchete. Y un detalle, como dentro de ese corchete ya no tengo paréntesis, puedo arrancar colocando un paréntesis. Pero si arranco colocando paréntesis, tengo que cerrar paréntesis, ¿sí? Eso es un detalle. Si quieren cambiar el corchete por el paréntesis, lo pueden hacer tranquilamente. Pero si abren paréntesis, deben cerrar también paréntesis, ¿bien? No pueden abrir un paréntesis y cerrar con un corchete, ¿sí? Entonces, el 49 lo voy a bajar igual, no puedo hacer 49 más 3, no puedo hacer 49 más 3, ¿por qué? Porque el 3 está elevado al cuadrado, entonces, primero debo elevar ese 3 al cuadrado, primero tengo que hacer ese 3 por 3, ¿sí? Primero debo hacer eso, lo cual me queda que es 9, entonces coloco el 9. Y después le voy a sumar ya el 64, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis, si decidí colocar paréntesis, y luego el igual. Y ahora vamos abajo. Arrancamos con el igual de vuelta y ponemos 729. Fíjense que ese 729 lo voy bajando porque no puedo hacerle nada todavía, ¿bien? Coloco el signo menos, y ahora vamos a resolver lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces tenemos 49 más 9, ¿sí? 49 más 9. Podemos hacer todo el cálculo de una, ¿sí? 49 más 9 más 64, o bien ir paso por paso. Yo voy a ir paso por paso para que quede bien entendido esto. Podrían haber hecho también, por ejemplo, todo de una y listo. Lo que no van a poder hacer tampoco es decir, bueno, 9 más 64. Por más que ahora tengan el signo más, ¿sí? Y la suma es conmutativa, lo podríamos hacer, ¿sí? Pero guarda con juntar siempre cosas como de atrás hacia adelante. Porque cuando estén intercalados los signos menos, ahí no nos queda bien, ¿sí? Y nos va a dar un resultado ficticio, un resultado falso, ¿bien? Entonces, acostumbrémonos a resolver siempre de izquierda a derecha. Lo primero que vemos, lo juntamos y lo colocamos debajo, ¿sí? Acá en este caso, lo primero que vemos dentro de ese paréntesis es el 49 más 9, lo cual nos queda que es 58. Y luego sumamos 64. Y cerramos, ¿bien? Y colocamos el igual. Bien, vamos ahora abajo. Colocamos el igual, el 729, y luego restamos, y ahora hacemos ese cálculo de 58 más 64, ¿bien? Lo cual nos queda que es 122, ¿bien? Y como ahora tengo ya dos números, ¿sí? Que están ahí restándose, podría hacer el cálculo tranquilamente y decir, bueno, 729 menos 122, queda que es 607, ¿bien? Y ya ese resultado, una vez que llego a esa instancia, lo vamos a recuadrar para indicar, bueno, ahí ya tenemos nuestro final, ¿bien? Este cálculo combinado daba 607, ¿bien? Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a decir, bueno, el B. En el B vamos a tener lo siguiente. Tenemos así, 7 elevado al cubo, eso multiplicado por 5, ¿bien? Menos 4 al cuadrado por 1, y este 1 va a estar elevado a la octava, que ahora después lo voy a colocar a ese octava, ¿bien? Y le vamos a restar
un paréntesis, donde va a estar 5 a la quinta, más 9 al cuadrado, 9 al cuadrado. Bien, y ahí ya cierra. Bien, ese va a ser nuestro cálculo combinado, ¿sí? Debe poner un exponente al 1, ¿bien? Vamos a poner que sea un 8, ¿bien? Ahí estamos. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos, ¿bien? Eso es lo primero que vamos a hacer. Recordemos que para separar en términos tengo que tener en cuenta los signos más y menos, siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis o corchete. Porque de lo contrario voy a tener términos por ahí más chiquitos y no son de la misma categoría, ¿bien? Primer término va a ser el 7 al cubo por 5. Segundo término es el 4 al cuadrado por 1 a la octava. Y tercer término es el paréntesis que tiene 5 al cubo por 9 al cuadrado. Bien. Lo que puedo decir, bueno, tengo términos un poquito más chiquitos y esos están adentro del paréntesis. Bien, eso lo podría decir, bueno, pero son como términos más chiquitos de una categoría inferior. Lo que sí me interesa es ahora poder obtener de cada uno de esos términos un solo número. Ese es el objetivo principal de un cálculo combinado. Poder obtener un número, ¿sí? Un solo número de cada término, para después poder al final hacer, como hicimos anteriormente, ir juntando los términos. Entonces, primera situación aquí. Vamos a colocar el igual y vamos a resolver este 7 al cubo, que es hacer 7 por 7 por 7. ¿Bien? 7 por 7 es 49. Entonces colocamos 49. Y 49 me queda ahora multiplicado por 7, lo cual me va a quedar que es 343. ¿Bien? 343. Ese número, ese 343, me queda multiplicado por 5. ¿Sí? Guarda, que ahí no tenía que hacer, porque a veces por ahí uno se confunde y dice, bueno, 7 por 5, 35 y 35 al cubo. No, 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 no. Es primero 7 al cubo. Las operaciones tienen como una prioridad, ¿sí? Tienen un orden. Lo que primero se resuelve, lo que es más fuerte, como quien dice, son las potencias. En segundo lugar están las multiplicaciones o divisiones, ¿bien? Son de esa categoría. Las divisiones y las multiplicaciones mantienen el mismo orden. Y después, finalmente, bajan a lo que son las sumas y las restas. Pero, cuando hay paréntesis, el orden o la prioridad de las operaciones cambia un poco, ¿sí? Por eso, si no hay paréntesis, tengo que tener en cuenta siempre que las potencias son como operaciones muy fuertes, ¿sí? Entonces, primero desarrollo la potencia y después el producto. Entonces, acá hicimos 7 al cubo, primero eso, que da 343, y después lo multiplicamos por 5. ¿Bien? Luego restamos el 4 al cuadrado, que es hacer 4 por 4, a lo cual nos queda que es 16, y eso nos queda multiplicado, ¿sí?, por 1 a la octava, que es hacer 1 por 1 8 veces. Pero como conozco la regla de la potencia, y sé que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1, ya coloco el 1, ¿bien? Menos. Y ahora tengo que abrir paréntesis. Y tengo ahí, dentro de ese paréntesis, ¿sí? Si hay un paréntesis, hay que colocarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo no pusiera el paréntesis, me va a quedar menos 5 al cubo más 9 al cuadrado. Y eso es muy diferente a lo que quiero lograr. Ahora después les voy a hacer el contraejemplo de lo que sucedería. ¿Bien? Bueno, vamos con esto. 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5, ¿bien? 5 por 5 nos queda que es 25. Y después 25 por 5 nos queda que es 125. ¿Bien? Entonces 125. Más
9 al cuadrado, que es hacer 9 por 9, ¿bien? Y 9 por 9 queda que es 81. Igual. Vamos abajo. El 343 está multiplicado por 5. Entonces, tenemos que hacer primero ese producto, ¿sí? 343 por 5. Lo cual nos queda que es 1715. ¿Bien? Después, vamos a restar 16 por 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. ¿Bien? Recuerden que el 1 es el elemento neutro en el producto. Menos, y acá vamos a resolver 125 más 81, ¿sí? 125 más 81, lo cual queda que es 206, y ponemos el igual. Vamos abajo. Vamos a resolver ahora el 1715 menos 16, lo cual queda que es 1699. Y a eso después tendremos que restarle 206. ¿Sí? Y ahora, como me quedaron dos números nada más, voy a hacer ese cálculo sin ningún problema. Lo cual queda que es 1493. ¿Sí? Y ahí ya terminó. Así que ese resultado lo voy a recuadrar. ¿Bien? Recuadro y listo. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro contraejemplo de que si no pusiera el paréntesis, a ver, nosotros tenemos esto. Teníamos el 7 elevado al cubo por 5 menos el 4 al cuadrado por 1 que estaba elevado a la octava menos, abríamos el paréntesis, 5 al cubo más 9 elevado al cuadrado. Bien. Nosotros teníamos eso. Ahora le voy a poner la octava al 1. Bueno. Bien. Bueno, si empezamos a resolver, ¿sí? Habíamos quedado y habíamos acordado que esto daba 343 por 5 menos 16 por 1 menos, y acá teníamos el 125 más 9. Si yo pongo esto, ¿sí? Si yo pongo eso así, hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque me va a dar un resultado diferente. Fíjense que yo ahora solamente estoy restando el 16 por 1 y el 125. Y antes había restado 16, que es igual, y había restado 206, no 125. Ahora tengo acá un 81 sumando. Por esa razón, hay que colocar sí o sí el paréntesis y resolver ese paréntesis, ¿sí? Si yo lo hiciera de esta manera, estaría cometiendo un error terrible, ¿bien? Si lo resolviera de esta forma, como estoy haciéndolo aquí abajo, ¿bien? De esta forma estaría cometiendo un error terrible. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando del paréntesis. Ni hablar si ese paréntesis estuviera elevado a otra potencia, ¿bien? Si ese paréntesis estuviera elevado a otra potencia, estaría cometiendo otro error más grande todavía, ¿bien? Entonces, es importante colocar los paréntesis cuando estén. Y los voy a poder quitar si de ese paréntesis me quedara un solo número. Fíjense que cuando tenía acá 125 más 81, dije que era 206, recién ahí quité el paréntesis, no antes, no en el paso anterior, porque si lo quitaba en el paso anterior, me iba a quedar 125 restando más 81, y esto iba a ser un error, ¿bien? Vamos a indicar así que resolverlo de este modo es cometer un error fatal, vamos a poner, ¿sí?
un grave error hacerlo de esa manera. Si lo quisiéramos resolver de ese modo, estaríamos cometiendo un error muy grande, ¿sí? Por esa razón, se deben colocar los paréntesis sí o sí. ¿Sí? Queda entonces claro que cuando hay paréntesis debo colocarlos sí o sí. ¿Bien? La única manera que los puedo quitar, el único momento en que los puedo quitar, es cuando de ese paréntesis me queda un solo número. ¿Bien? Cuando de ese paréntesis me queda un solo número, los voy a poder quitar. Vamos a ponerlo con otro color un poquito más amigable. Entonces, vamos a poner así. Podré quitar el paréntesis cuando dentro de ellos, ¿bien?, me quede un solo número. Caso contrario, no se podrá. ¿Bien? Eso es para que tengan en cuenta. ¿Bien? En caso contrario, no se podrá. Vamos a poder quitar el paréntesis cuando dentro de ellos me quede un solo número. ¿Bien? Y siempre y cuando también ese número sea positivo. ¿Bien? Ya el año que viene, cuando vean después, en segundo, vean números negativos, ahí van a poder también quitarlos si ese número es positivo. Nosotros estamos trabajando con números naturales, así que no va a haber ningún problema, ¿sí? Lo van a poder quitar sin ningún problema por el momento, ¿sí? Pero tengan en cuenta esos detalles, ¿sí? El caso que yo les comentaba, bien, el caso que les comentaba, era cuando tenían, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10 al cubo menos, abre un paréntesis, y tenemos, supongan así, 5 al cuadrado más 7 elevado al cubo, ¿bien? Y supónganse que eso está elevado al cuadrado, ¿bien? Si aparece algo así, vamos a ponerle acá más por las dudas. Bien, si aparece algo así, fíjense que el paréntesis está elevado al cuadrado, ¿bien? Podríamos resolverlo, ya que estamos, vamos a resolverlo. Vamos a copiarlo. Y vamos a resolverlo en una hoja nueva, ¿sí? Vamos a resolver una hoja nueva para que vean cómo quedan y las diferentes alternativas de que si no tengo en cuenta ese exponente. ¿Bien? Bien, tenemos ahí. Vamos a ponerlo en color negro porque es el enunciado. Y ahora vamos abajo. Vamos a separar en términos. En principio, tenemos un término que es 10 al cubo, y otro término que va a ser esto de aquí. Bueno, vamos a empezar a resolver esta situación. Esta situación es muy particular porque tiene varias cosas a tener en cuenta. Bien, el 10 al cubo es hacer 10 por 10 por 10. ¿Bien? 10 por 10 me va a quedar que es 100. Y luego tenemos 100 por 10, me va a quedar que es 1000. Excelente. Ahora, me dice más. Y tengo ese paréntesis, pero elevado al cubo. No me olvido de ese paréntesis, ¿sí?, que está elevado al cuadrado, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede dentro de ese paréntesis? Tenemos 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. A lo cual le vamos a sumar el 7 al cubo, que es 7 por 7 por 7. ¿Bien? Que da 343. ¿Bien? Bueno. Ahora, vamos abajo. Con ese 1000,
no puedo hacer nada todavía, así que lo voy a dejar como está. Pero sí, vamos a poder resolver ese 25 más 343. Eso lo podemos hacer. Y me da que es 368. ¿Bien? Pero ese 368 está elevado al cuadrado. Le puedo quitar el paréntesis, se lo puedo quitar, pero no me olvido que está elevado al cuadrado. ¿Sí? No me olvido que está elevado al cuadrado. Entonces, ahora coloco el igual y guarda con pensar en hacer 1000 más 368. ¿Bien? No se puede hacer porque el 1000 está en un término y el 368 está en otro término, pero además elevado al cuadrado. ¿Sí? Además elevado al cuadrado, entonces no puedo juntarlos. El 1000 lo dejo como está, lo bajo igual, y ahora desarrollo 368, a ese número lo elevo al cuadrado, lo cual me queda que es 135.424. ¿Bien? Me da un número bastante alto, ¿sí? 135.424. ¿Bien? Y ahora sí, voy a poder sumarle, ¿bien? Los 1000. Recién ahora lo voy a poder hacer, lo cual me queda 136.424. ¿Sí? Y ahí ya terminaría ese cálculo. ¿Bien? Lo vamos a terminar aquí. Pero fíjense que, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Si no coloco el cuadrado en ese paréntesis, estoy cometiendo un error grandísimo también, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado cómo es la cosa, ¿sí? Tengo que tener cuidado cómo voy a ir resolviendo. Si hubiera sacado el paréntesis, sin advertirlo, me hubiese quedado, por ejemplo, el 10 al cubo más 5 al cuadrado más 7 al cubo, y o me olvido del 2 o se lo agrego, pero me va a quedar, por ejemplo, 7 a la 32. O a lo sumo, podría haber tenido esto. 7 al cubo y después al cuadrado. ¿Sí? Pero eso es otra situación distinta, porque ahí tengo lo que se llama, me va a quedar acá, una potencia de potencia. ¿Sí? Es importante poder identificar dónde está el paréntesis, qué está haciendo, qué operación está, ¿bien? Porque acá, por ejemplo, estuve sacando el paréntesis de acá a este lugar, ¿bien? Y es como que lo traje acá con el 7. Así que guarda con olvidarse los paréntesis. Si están, hay que colocarlos hasta el final, básicamente, ¿bien? Hasta que no me quede un solo número de ese paréntesis, no lo puedo quitar. Fíjense que acá yo lo quité cuando me quedó un solo número, el 368. Si no, no lo había quitado antes. ¿Bien? Y como ese paréntesis estaba al cuadrado, perdón, lo volví a colocar. ¿Sí? Así que bueno. Otros ejemplos de cálculos combinados, para que tengan. ¿Sí?